Bueno, hoy vamos a hablar sobre derivadas parciales. Para que comprendamos un poco a qué nos referimos cuando decimos derivadas parciales, vamos a hacer la siguiente representación. Ok, si tenemos z, que es igual a f x y, donde hacemos que y se convierte en constante para así obtener la conocida derivada parcial de la función z respecto a la variable x. En otras palabras, esto quiere decir que derivadas parciales son aquella función que tienen dos variables o está compuesta por dos variables, donde de acuerdo a la derivada que vamos a calcular, la segunda de estas variables, bien sea x o y, se convierte en constante. Cabe destacar que para poder resolver las derivadas parciales podemos utilizar cualquiera de las funciones ordinarias de derivación. Ok, y entonces aquí procedemos a hacer el primer ejercicio. Tenemos que z es igual a x al cubo menos 3y al cuadrado más 5xy más x menos 2y más 5. Ok, donde vamos a hallar entonces la derivada de x y la derivada de y. Para calcular las derivadas, vamos a sacar primero la derivada de x, donde decimos que la derivada de x en función de z es igual. Entonces aquí en este momento cumplimos lo que dice la definición, donde si vamos a derivar x, entonces los componentes que se encuentran constituidos por la variable y se convierten en constantes. El primer término que vamos a derivar es x elevado al cubo. Al hacer su derivación nos quedaría 3x elevado al cuadrado. El segundo término sería este que está acá, que nos quedaría más, al derivar x, que es una variable con exponente 0, esta se convierte en 1, por lo tanto ese 1 me va a multiplicar al 5 y a la y, por tanto quedaría 5y. Y el tercer término, que vemos que es de x, es este que está acá, por lo tanto nos queda 1. ¿Por qué 1? Porque esta variable está elevada a un exponente 0, lo que el resultado es 1. Okay, aquí tenemos la primera derivación. Ahora vamos a derivar a y en función de z. En este caso ya y no sería la constante sería x, la variable x. Entonces procedemos a ver en la fórmula general, donde el primer término a derivar es este que está acá, por lo cual nos queda menos 6y. El segundo término sería este que está acá, está compuesto también por y, por lo cual nos quedaría más, esta y está elevado a exponente 0, por lo cual es 1, y esto nos queda igual, porque es multiplicado por 1, más, entonces sería más 5x. El tercer término es este que está acá, y elevado a exponente 0 es 1, y 1 por menos 2 es menos 2. Y aquí entonces tendríamos el resultado de nuestra segunda derivación. Ok, como segundo ejercicio tenemos el siguiente. Decimos que z
es igual a x al cuadrado más y al cuadrado por e, que es elevada a menos xy. Ok. Como ya lo mencioné, para resolver las derivadas parciales podemos utilizar cualquier fórmula ordinaria de derivación. En este caso es una multiplicación, por lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde dice que la derivada de u por v, derivada de u por v más el primer término por la derivada de v. Es decir, la derivada de u por v más u por la derivada de v. Para cumplir esta fórmula que tenemos acá, entonces decimos que z, que la derivada de x respecto a z sería entonces de la siguiente manera: la derivación del primer término, que es x elevado a la 2 más y elevado a la 2 por e elevada a la menos xy más el primer término, que es x elevado a la 2 más y elevado a la 2 por la derivación del segundo término, que sería e elevada a la menos xy, su derivada. Ok. Una vez teniendo esto, entonces procedemos a derivar cada término. Podemos decir de este modo que la derivada de x respecto a z nos quedaría de la manera siguiente. Al derivar x, o en este término, cuando derivamos x, la otra variable se nos convierte en constante. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 2x por, como es constante, se convierte en 0, por e a la menos xy más x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado por la derivada de x. En este caso, x es un exponente y la fórmula nos dice que al derivar un exponente, la fórmula sería la siguiente. Ejemplo, vamos a colocar aquí e, a x la vamos a convertir por a y a y la vamos a representar con u. La derivada de esto quedaría de la siguiente manera. En este caso nuestra x es negativa y es de exponente 0, por lo que nuestra a va a multiplicar a la u y la u pasaría a multiplicar a e elevada a u. Esta sería la fórmula que vamos a aplicar. Entonces decimos que esta fórmula aplicada a esto quedaría de la siguiente manera: x está elevado a exponente 0, por lo tanto es 1, y ese 1 multiplicado por y nos va a dar menos y por e elevada a la menos xy. Ok, viendo esto, podemos fijarnos que tenemos dos mismos términos.
que sería la e elevada a la menos xy en el primer término, y en el segundo igual, e elevada a la menos xy. En este punto podemos decir que es posible que factoricemos, por lo cual podemos deducir de este modo. Para factorizar, entonces abrimos corchete, nos queda 2x más esto que está acá, que es x elevado a la 2 más y elevado a la 2 menos y, cierro el corchete y factorizo con e elevado a la menos xy. Una vez factorizado, para deducir más este resultado, podemos observar que acá con esta y podemos realizar propiedad distributiva, que es el siguiente paso que vamos a hacer de este modo. Entonces nos quedaría, abrimos corchete, 2x más paréntesis y empezamos a factorizar. Entonces vemos que aquí hacemos multiplicación de signo, más menos por más da menos, x o y por x al cuadrado nos da y x al cuadrado, menos por más da menos, y y por y al cuadrado nos da y al cubo. Cerramos y nos queda de esta manera, por e elevado a la menos xy. Ok, entonces nuestro resultado de la derivación de x en función de z nos quedaría de la siguiente manera: 2x menos por más da menos, menos y x elevada al cuadrado, menos por más da menos, menos y elevada al cubo, por e elevada a la menos xy. Y entonces este sería nuestro primer resultado de la derivada, o el resultado de la derivada respecto de x en función de z. Para derivar y vamos a aplicar el mismo proceso. La única diferencia sería que x se convertiría en constante y y la variable que vamos a derivar. Por tanto, sería lo siguiente. Vamos acá a hacer una línea para poder diferenciar las partes. Entonces decimos que la derivada de y en función de z, cumplimos el mismo procedimiento de acá, que es la multiplicación de las variables. Entonces decimos que es x elevado a la 2 más y elevado a la 2, su derivada por e elevada a la menos xy más x elevada a la 2 más y elevada a la 2 por la derivada de e elevada a la menos xy. Ok, entonces en este caso, como la derivación sería respecto a y, derivamos solamente y, el resto se nos convierte en constante. Entonces decimos que es igual a, al derivar y nos quedaría 2y por e elevada a la menos xy más x elevada a la 2 más y elevada a la 2 por la derivada de y, en este caso que sería un exponente. Aplicamos las mismas fórmulas y como nuestra y no tiene exponente sino exponente 0, entonces nos quedaría que este 1 va a multiplicar a esto que está acá y nos queda menos x por
e elevada a la menos xy. Ok, y seguimos el mismo procedimiento de acá, donde tenemos dos términos iguales y podemos factorizar. Entonces quedaría de la siguiente manera. Al factorizar, abrimos corchete, colocamos 2y por x elevado a la 2 más y elevado a la 2